El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas, lo mejor este lunes 11 de abril del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. A propósito de la guerra en Ucrania, la Unión Europea impulsa la investigación penal contra los crímenes de guerra en ese país. Bruselas pone sus medios a disposición de las fiscalías Ucrania y del Tribunal Penal Internacional para sentar en el banquillo a los responsables de las atrocidades, la inmensa mayoría atribuidas al ejército ruso. Además, el bloque comunitario estudia este lunes, y lo tomo de Infobae, sancionar el gas y el petróleo ruso. Los ministros exteriores debatirán aplicar aranceles a la energía o pagar los suministros a través de un fideicomiso. Mientras eso ocurre, en este lado del mundo, Maduro expresa contundente mensaje de apoyo a Rusia que, como dice el diario Marca español, no le gustará a Occidente. Dice, Maduro defiende a Putin y condena las intenciones de los países occidentales. De hecho, el Comercio de Perú destaca, Maduro insiste en que Occidente quiere ir a la guerra para desmembrar Rusia. Nicolás Maduro aseguró que actualmente el mundo es testigo de una dictadura mediática por parte de Occidente para justificar una escalada que pudiera llevar a una guerra desastrosa, una tercera guerra mundial. Nada dice, por supuesto, sobre los crímenes de guerra que se atribuyen al régimen de Vladimir Putin, sobre los cuales hay abundantes pruebas. Hoy, por cierto, se cumple un nuevo aniversario, mejor dicho, 20 años del 11 de abril en nuestro país. Dice la Deutsche Welle alemana, el día que cayó Chávez, un golpe de Estado sacó a Hugo Chávez, dice la nota, del poder en 2002, pero los excesos de una oposición triunfalista lo hicieron volver 3 días después. Su regreso fue un error para él y para la historia. Esto opina Johan Ramírez, una nota que publica la Deutsche Welle alemana. Y muchos de ustedes seguramente no recordarán, quien les habla así perfectamente, además de primera mano, esa fue una de las primeras denuncias, si no la primera, contra el régimen venezolano en la Corte Penal Internacional. En ese momento la Audiencia Nacional Española, que tenía una denuncia por los hechos del 11 de abril, remitió la querella contra Chávez a la Corte Penal Internacional. La querella fue presentada el 28 de enero contra el entonces presidente Hugo Chávez y 23 colaboradores por presuntos delitos o crímenes de lesa humanidad, violación de los derechos humanos y terrorismo ante la Audiencia Nacional. Fue rechazada, pero fue remitida a la Corte Penal Internacional. Eso no trascendió, pero 20 años más tarde hay un proceso abierto, una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Por cierto, eso se inició, entre otras cosas, saben ustedes, por las políticas de expropiaciones, las leyes habilitantes de la época del expresidente Chávez. 20 años más tarde, Maduro acelera la devolución de los bienes expropiados durante el chavismo. Y lo que nos ocupa el día de hoy está ocurriendo y está en marcha, seguramente como consecuencia o como parte de todo ese proceso, tiene que ver con un juicio que se sigue contra uno de los colaboradores más cercanos del régimen de Maduro, que nos enteramos después que tiene nacionalidad, fue nacionalizado venezolano y también actuaba como agente en el exterior del régimen de Maduro. Y nos referimos al caso de Alex Saab. Hubo una audiencia la semana pasada en una corte de apelaciones en los Estados Unidos para tratar de demostrar su condición, supuesta condición de diplomático. Estados Unidos, de hecho, ha calificado de artimaña de Maduro pasar como diplomático a este empresario colombiano. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema,
Javier Ignacio Mayor, que le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación tan tempranito. Él es periodista, consultor, especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor del portal web crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar nuevamente contigo. Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. Yo te pediría un comentario acerca del tema que nos ocupa, que deseamos que forma parte de este proceso, probablemente que se inició justo hace 20 años, con el tema de las expropiaciones. Es difícil digerirlo y entenderlo. El acoso al sector privado, el ataque contra los productores de alimentos de nuestro país, que nos colocó en manos de las importaciones de alimentos, y en ese, digamos, en ese mundo surge un personaje como Alex Saab, hoy procesado en los Estados Unidos. Yo te pediría un comentario sobre lo que está ocurriendo y las últimas actuaciones en ese país. Te escuchamos. Bienvenido. Primero una aclaratoria en torno a la pregunta. ¿Quisieras un comentario en torno a el tema general de las expropiaciones o sobre el caso del juicio? El caso del juicio, Javier Ignacio. Entendemos está en Corte de Apelaciones, al menos en lo referido a la supuesta condición de diplomático de este ciudadano. Te escuchamos. Efectivamente, porque, bueno, la defensa de Alex Saab ha insistido en el carácter de diplomático del empresario barranquillero. Esta ha sido una línea que han sostenido desde el momento en que el gobierno venezolano le confirió ese estatus de embajador. Y esto no es, digamos, previo a su detención, por el contrario. Este es un estatus que fue sobrevenido, y ahí convendría quizá detenerse un poco para que la gente comprenda cómo es que el régimen venezolano ha intentado ir acomodando la situación, por supuesto haciendo uso de un poder discrecional para entregarle a Saab algunos argumentos de su defensa. Saab, como sabemos, estaba como portando unas cartas en las que el gobierno venezolano lo autorizaba para entablar ciertos entendimientos con el gobierno iraní al momento en que lo detienen en Cabo Verde. Él llevaba unas cartas y básicamente allí lo que hacía era ejercer un rol de emisario, es decir, el portador del mensaje. Cuando lo detienen, a los 5 o 6 días, quizá un poco más si la memoria no me falla, el gobierno venezolano envía una notificación, y la primera caracterización que hacen de Saab es, y cito, enviado especial. Desde luego, eso se compaginaba con el interés de que Saab desarrollara una misión, y por eso es que era enviado. Sin embargo, después, en posteriores comunicaciones con el gobierno de Cabo Verde y también con el gobierno de Irán, e incluso con la llamada ECOWAS, que es la Corte de Derechos Humanos de África Occidental, ellos empiezan a argumentar que el rol de Saab es más amplio y llegan a hablar de embajador. Pero esto lo hacen después que lo detienen. Saab, de hecho, nunca, cuando a Saab lo detienen en el aeropuerto de Cabo Verde, él nunca dice que es embajador. Es más, ni siquiera decía que era venezolano, María Alejandra. Él primero dice que era un empresario colombiano. La primera identificación que él muestra es su pasaporte colombiano. Y después, él dice, no, bueno, yo tengo esta identificación como ciudadano venezolano también. Pero nunca dice que es un empresario. Bueno, es que es un embajador. En fin, todos estos son detalles históricos que nos
vienen a colación en este momento para comprender un poco cómo es que se han ido alterando los discursos para establecer estas condiciones que ellos consideran favorables para la defensa. El argumento de Saab-diplomático ha sido sostenido de manera recurrente como, en primer lugar, una especie de factor para decretar la liberación inmediata de Alex Saab. ¿Okay? Siendo diplomático es inmune y entonces él debería estar en libertad de acuerdo con el gobierno venezolano. Y después que como ese argumento no le ha servido, entonces han señalado que siendo diplomático él, digamos, no debería estar sujeto al juicio en las condiciones en que está en la actualidad. Es decir, privado de libertad y además, digamos, bajo cargos que se le imputan a un elemento de la delincuencia organizada que no obedecería al rol de un diplomático. Bueno, ahora resulta ser que debido a la insistencia en ese argumento, pues que ya fue desechado, por decirlo así, en la primera instancia, en la Corte del Distrito Sur de Florida, el juez Escola rechazó este argumento cuando incluso habían declarado a Saab fugitivo. Entonces, ahora, debido a la insistencia, eso sube a una instancia de apelación. Entonces, aquí estamos ante una circunstancia en la que el juicio está, digamos, en una fase, se abre un paréntesis y se pasa a decidir si el criterio aplicado por el juez Escola en primera instancia era el adecuado. No se va a decidir sobre el fondo del asunto. Cuidado con eso. Si la Corte de Apelaciones de alguna manera declara con lugar esto, lo que va a hacer es colocar en el juez Escola después, digamos, le va a decir, mira juez, cometiste este error, subsánalo dentro del proceso para no generar causales de anulación del juicio. Cuidado con eso, ¿no? Ese es digamos, el escenario más favorable para los abogados y para la defensa y los intereses de Alex Saab. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que pasó en primera instancia? Que el juez Escola dijo, la justicia de Estados Unidos no está, digamos, facultada para dictaminar si se reconoce o no el carácter de diplomático de Alex Saab. Esa no es una competencia de los jueces, esa es una competencia del gobierno estadounidense. Y el gobierno estadounidense ha dicho que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, sus decisiones en cuanto a las designaciones de posibles funcionarios del cuerpo diplomático no son reconocidas por Estados Unidos, de manera que ese mentado carácter de diplomático de Alex Saab no aplica. Esa es la lógica de esto. Y bueno, vamos a ver qué dice el Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones, que es una corte colegiada. Vamos a ver qué le dice al juez de primera instancia Escola en esta materia. Pero eso no detiene el juicio. De hecho, mientras esto estaba, digamos, definiéndose la semana pasada, se ordenó la desclasificación de un documento que, digamos, había sido emitido en 2021, si la memoria no me falla, y que aporta nuevos detalles sobre el entendimiento, el proceso de entendimiento de Alex Saab con funcionarios de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones, dos agencias importantísimas en materia de aplicación de la ley. Digamos, eso ha seguido su curso y mientras tanto se espera que la Corte de Apelaciones emita un veredicto sobre el punto específico del carácter diplomático de Alex Saab. Bueno, varios temas, Javier Ignacio. Creo que una acción ya se había intentado en esta línea, también fracasó. Tú me corregirás si me equivoco. Y por otra parte, El Tiempo de Bogotá destaca que, bueno, la defensa de Alex Saab presenta
como supuesta prueba una nota diplomática de la Embajada de Irán en Caracas, como respaldo. Es decir, según esta lógica, el gobierno iraní es el que acredita a los embajadores de Venezuela en el exterior. Yo te pedí un comentario, evidentemente la pregunta es retórica y con cierta ironía. Quisiera tu comentario sobre este punto en específico. Te escuchamos. Y María Alejandra, hay dos aspectos allí en ese planteamiento. En primer lugar, si el argumento ha tenido, digamos, alguna cabida, algún éxito durante el proceso judicial contra Saab. Y la respuesta es no. Ya lo habíamos referido, que en una primera instancia el juez Robert Scola indicó que Estados Unidos, digamos, los jueces no son competentes para dictaminar si una persona es o no acreedora del principio de la inmunidad diplomática. Entonces, eso compete al gobierno estadounidense y el gobierno estadounidense ha dicho que no reconoce al gobierno de Maduro, por lo tanto, la designación de Alex Saab como diplomático es nula. Esa es la lógica de esta decisión. Vamos a ver si la Corte de Apelaciones la avala. Y en lo segundo, que tiene que ver con este aval que ha dado el gobierno iraní a la designación de Alex Saab como enviado especial, bueno, sería interesante, en primer lugar, ver qué rol le otorgan en ese oficio a Alex Saab. Uno que fue incautado en el maletín que llevaba Alex Saab, hablaba de portador de mensajes. Después, a los 15 días de haber sido detenido Alex Saab en Cabo Verde, el gobierno de Irán remite a Cabo Verde una misiva, que recuerdo que estaba escrita originalmente en francés, y esa misiva decía que sí, Saab era un enviado especial. Y luego, entonces, elevan la apuesta y dicen que es embajador. Si uno consulta con expertos en derecho internacional y en materia de relaciones internacionales, se va a dar cuenta de que no es lo mismo ser un enviado especial que ser un embajador. Son cosas distintas, que sin embargo reflejan una voluntad del gobierno venezolano en cuanto a entregarle ciertos poderes a el depositario de ese nombramiento, pero digamos las atribuciones de un enviado especial son distintas a las de un embajador. Y vemos entonces que el gobierno venezolano ha ido alterando su discurso y su narrativa en torno a este caso. Lo ha hecho varias veces. Cabe recordar, hemos publicado un artículo sobre eso que está en la página de Crímenes sin Castigo. Es decir, se llama Un preso, varios Alex Saab. Porque definitivamente en torno a ese individuo que en este momento espera juicio o está en el proceso judicial en el estado de Florida, pues se han establecido numerosos discursos para tratar de defenderlo, desde que es un patriota hasta que es un hombre que ha puesto su vida en riesgo, en fin, y desde luego todo esto que tiene que ver ya con la parte más judicial, enviado especial, un embajador, cualquier cosa que sirva para sacarlo de prisión. Pero al margen de eso está también el discurso que se va construyendo con base en la documentación que vamos conociendo y que nos habla de un individuo que, por supuesto, como negociante al fin, él sabía que tenía que manejar todos sus escenarios para poder salir con bien de sus tratos con el gobierno venezolano, y desde 4 años antes de que lo detuvieran en Cabo Verde, ya él venía en un proceso de entendimiento con las policías más afamadas de los Estados Unidos, que lo cual lo llevó eventualmente a transformarse en informante confidencial, lo que implica la firma de un contrato en el que se le asigna un código y además de eso una entrada, porque eso tiene un dinerito por allí
que por supuesto para Alex Saab eso quizá no sea muy relevante, pero efectivamente todos esos detalles los vamos a ir conociendo poco a poco, en la medida en que se vayan liberando documentos de este juicio en la Corte del Distrito Sur de Florida. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme a dos datos, Javier Ignacio, que no han pasado desapercibidos para la prensa internacional. Uno tiene que ver con la condición de colaborador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos durante 2018 de Alex Saab. Yo te pediría un comentario, no sé si contrasta con este argumento de su condición de diplomático. Quisiera, insisto, tu opinión, tu análisis al respecto. Y otro tema tiene que ver con la captura en Italia de 2 tías de la esposa de Alex Saab, por supuesto, delito de lavado de activos, y el proceso que se sigue en su contra en ese país europeo. Al regreso de la pausa, te pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del caso de Alex Saab, que ha sido noticia. La semana pasada hubo audiencia en una corte de apelaciones de los Estados Unidos, se espera decisión. Y este proceso tiene que ver con la supuesta categoría o condición de diplomático de este ciudadano que argumenta su defensa y el régimen venezolano. Y la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística. Yo te he dejado un par de inquietudes, Javier Ignacio, si esta condición de agente de la DEA puede influir en este proceso o no, es decir, su condición de colaborador de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos durante 2018, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos hablando de un ciudadano que es investigado también en Italia. Recientemente, como decían medios de comunicación de ese país, incluyendo Corriere della Sera, capturaron en territorio italiano a 2 tías de la esposa de Alex Saab por presunto lavado de activos. ¿Qué puedes decirnos? Sí, esto tiene que ver, me refiero a la captura de 2 tías de la esposa de Alex Saab, Camila Fabri. Esto tiene que ver con investigaciones que se van desarrollando en simultáneo, que pueden guardar o no relación con la investigación que se desarrolla en Estados Unidos. Esto es importante entenderlo. Porque desde luego existe el tema de las jurisdicciones, pero existe también una larga historia de cooperación en materia de aplicación de la ley, específicamente en cuestiones de combate a la delincuencia organizada transnacional entre Estados Unidos e Italia. Entonces, desde luego, al conocerse que Alex Saab era investigado en Estados Unidos y todos los detalles y la relevancia que este caso tiene
para la comunidad internacional, pues siempre llamó la atención la figura de la esposa y toda su constelación familiar, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, no es la primera vez, tampoco será la última, que una persona que se ha hecho acreedora de una riqueza aluvional, como Alex Saab, acude a los relacionados más cercanos para hacer los depositarios de esa riqueza. Esto es de manual, María Alejandra, es de manual. Por ende, por más que establezcan empresas offshore en las Islas Seychelles o en las Islas Vírgenes Británicas, tarde o temprano, esa riqueza termina manifestándose en lo que llaman los investigadores signos exteriores. Y esos signos exteriores, que son vehículos de alta gama, joyas, tiendas y desde luego inmuebles de todo tipo. Y eso es lo que ha investigado la justicia italiana, que como te digo en esto, es muy diligente y tiene muchísima experiencia. Entonces, yo creo que estas son las primeras acciones. Cuando se hace una diligencia, como la reportada la semana pasada, en cuanto a la incautación de bienes y la detención de 2 personas, es porque ya existe evidencia abundante y suficiente como para llegar hasta ahí. Y a partir de ese momento, desde luego, empezará un proceso de interrogatorio y de presiones para determinar hasta qué nivel hay una relación de testaferrato entre estas personas que han sido detenidas y la esposa de Saab, que por estar ligada como esposa a este individuo, pues no está obligada a declarar nada en contra de él. Por ende, la mayor fuente de información va a estar precisamente en aquellas personas que están ahorita, digamos, en custodia y ya sometidas a un proceso. Entonces, ese es el, digamos, el principio general sobre el que avanza en Italia este tipo de investigaciones. Tú hacías en tu pregunta también hacías una referencia al tema de Saab Morán como colaborador de la justicia estadounidense. Bueno, eso, incluso ahí hay detalles interesantes que son revelados en el último documento que se libera, digamos, para conocimiento público en el expediente, que es un documento de marzo de 2021. Sin embargo, la decisión de liberarlo fue emitida recién la semana pasada, ¿no? Permanecía en secreto. Y allí se refieren los lugares y las fechas de todas las reuniones que sostuvo Saab, en primer lugar con agentes de la DEA y del FBI, y donde la sostuvo, que fue en Bogotá. Hubo 2 o 3 encuentros en Bogotá, luego hubo uno en Europa, y entonces se establece el momento preciso en que Saab firma contrato con los representantes de la justicia estadounidense, 27 de junio de 2018. Y con esa firma de contrato iba también un compromiso de entregarse a la justicia. Por supuesto, ya esta historia la hemos conocido, que Saab decidió incumplir los términos de ese acuerdo. Estados Unidos revoca ese contrato, pero sin embargo eso queda en el expediente y se inicia una persecución internacional que termina con la detención en Cabo Verde en octubre, en junio del año 2020. Entonces, bueno, este es un proceso ya bastante largo, María Alejandra, y que va, todavía no hemos llegado, digamos, siempre hay más detalles que pueden ser conocidos, y uno de los aspectos que me llama la atención cuando uno revisa la cronología tiene que ver con
el hecho de que Saab va, es decir, él es quien establece contacto con las autoridades estadounidenses en Bogotá en 2016. Eso es interesante porque uno no se ubica bien en el contexto de por qué Saab considera conveniente o pertinente hacer esa movida en esa fecha. Incluso tenía por delante las posibilidades de nuevos contratos con el gobierno venezolano. De hecho, allí en la cronología se refiere. Pero no se dice qué lleva a Saab, qué motiva a Saab a ir para la embajada de Estados Unidos en Bogotá. En el juicio contra el académico Bruce Bagley, hay quizá una piecita allí que se entrega para el conocimiento de esta historia, y es que Bagley aparentemente hace un puente en esas fechas para que Saab acuda a la embajada de Estados Unidos. Recordemos que Bagley, de nacionalidad estadounidense, él era un especialista en temas de delincuencia organizada y tenía contactos con algunos efectivos de agencias de aplicación de la ley. Y entonces le hace este contacto en la embajada de Estados Unidos con la excusa de gestionar una visa que le permitiera a Saab entrar a territorio estadounidense. Visa que, por cierto, nunca tuvo. Pero sabemos que esta es una razón, digamos, genérica, porque lo importante y relevante de eso tiene que ver con la motivación de Saab para aproximarse a elementos de la Embajada de Estados Unidos que nada tenían que ver con la gestión de una visa. Eso lo hace en el consulado, no con agentes de la DEA y del FBI. Entonces allí está, digamos, un elemento importante, interesante. Todavía no conocemos. El libro de Gerardo Reyes al respecto tampoco arroja mucha luz, pero sería importante es que vamos a estar atentos porque esa información con seguridad saldrá a relucir durante el proceso que viene si Saab no se insiste en su inocencia. Dos inquietudes, Javier Ignacio. ¿Cuánto tiempo tiene la Corte de Apelaciones? No sé si se conoce ese dato para decidir en este proceso sobre la condición de diplomático de Alex Saab. Y por otra parte, ¿a qué atribuyes tú esta defensa del régimen de Nicolás Maduro a este ciudadano que está envuelto en todas estas investigaciones y además, como está comprobado en este proceso que se le sigue en Estados Unidos, fue colaborador de la Agencia Antidrogas norteamericana? Te escuchamos. Bueno, en cuanto al primer tema, aunque no estoy, digamos, ducho en la materia procesal cuando esto llega a apelaciones, por casos previos que uno conoce, uno entiende que, aunque no existe un lapso establecido, esta decisión debe ser emitida en forma perentoria. De allí que estos juicios se lleven a cabo en forma oral. Es decir, los Estados Unidos son promotores del sistema acusatorio y una de las razones es precisamente esta, la celeridad en cuanto a las decisiones. Entonces, eso deberíamos conocerlo muy pronto, ¿no? Allí se invocan algunos precedentes en materia de decisiones. Un caso, por cierto, tomado en consideración tiene que ver con la detención del que era el hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, porque, bueno, hay una historia allí que tiene que ver con tratos previos con elementos de agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos antes de que lo detuvieran. Y bueno, eso, el caso Noriega da para mucho y es invocado en este juicio. Y también hay otros casos de funcionarios africanos que fueron detenidos, pero hasta donde entiendo, para ir, digamos, al grano con respecto a tu pregunta, esto tiene que ser una respuesta emitida en los próximos días, es decir, cuanto antes. Y en esto los Estados Unidos son
sumamente escrupuloso. La justicia estadounidense en eso es muy clara. Eso por una parte. Por la otra, la segunda pregunta tenía que ver con, María Alejandra, repíteme. No, ¿a qué atribuyes tú? Nos quedan un pocos minuticos antes de perder la conexión, pero ¿a qué atribuyes tú esta defensa, bueno, del régimen venezolano, a pesar de los detalles, más allá de lo evidente? Es decir, el costo, entendemos que esto tiene que ver con un tema de costo-beneficio. La Asamblea Nacional Oficialista la semana pasada exigía respeto a la supuesta condición de diplomático de este señor. Te escuchamos. Sí. Bueno, en primer lugar, tenemos que ver que Venezuela hace una evaluación. Venezuela, digamos, el régimen de Maduro, hace una evaluación sobre el daño posible que sería infligido de conocerse públicamente la información que posee Alex Saab. Esa ha sido una constante. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, con respecto al caso de Hugo Carvajal, cuando lo detienen en Aruba en 2014. Bueno, Venezuela quemó las barcas para tratar de sacar a Hugo Carvajal de allí. Sin embargo, esa actitud contrasta con la que ha tenido ahora, que es de absoluta indiferencia. Sí, hay una solicitud internacional en su contra, pero vemos que el régimen venezolano no ha accionado mayormente para que esa solicitud de captura sea efectiva. Ellos saben que Carvajal tarde o temprano será enviado a Estados Unidos y bueno, lo tienen allí como un elemento de poca importancia, ¿no? Yo creo que en este caso lo relevante de Alex Saab no es el tema corrupción, esto del pago de sobornos para la adquisición de Petrocasa y la importación de alimentos. Bueno, ya para el régimen venezolano es una historia relativamente conocida, es noticia, es un periódico de ayer, como diría la canción, pero lo relevante, lo desconocido, creo yo, María Alejandra, en esto por supuesto estamos especulando sobre la base de los datos que están consignados en el expediente. Esto tiene que ver con la intensa relación de Alex Saab con el régimen iraní. Y sabemos que para Estados Unidos ese es un aspecto sumamente importante, a pesar de que la administración Biden está intentando un cambio en el tono con el que Trump llevaba estas relaciones. Va a tratar de renovar el acuerdo de control atómico de Irán. Es decir, hay como una aproximación, incluso se ha hablado de sustraer a la Guardia Revolucionaria iraní de la lista de organizaciones terroristas. Sí. Bueno, todo esto se está debatiendo en Estados Unidos. Yo creo que ese es el punto central por el que Venezuela está tan insistente en cuanto a la libertad de Saab. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, como siempre. Nosotros a esta hora vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va.
En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Omar González. Él es diputado de la Asamblea Nacional 2015, miembro de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa para usted, y le agradezco profundamente, como es natural, recibir nuestra comunicación en estas fechas. Diputado, nos interesa mucho conocer la opinión que puede compartir sobre lo que está ocurriendo y lo que viene sucediendo en las últimas horas. Nos vamos a referir al panorama político que está directamente ligado con el caso que debatíamos o discutíamos con Javier Ignacio Mallorca en el corte anterior, y me refiero a Alex Saab. Y lo sacamos a colación porque, entre otras cosas, el régimen de Nicolás Maduro, que ha desechado la posibilidad, entendemos, inicialmente, de regresar a las negociaciones en México, ahora está tratando de impulsar un supuesto diálogo con sectores que le son afines, donde participan, por cierto, diputados que en su momento defendieron o realizaron gira internacional para defender a este ciudadano, a Alex Saab. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Buena observación, María Alejandra, porque efectivamente Maduro está tratando de abrir el abanico de esas supuestas conversaciones y negociaciones, muchas de las cuales son mercantil fundamentalmente, en las cuales lamentablemente están cayendo como pajaritos en una red o pececitos en una red, empresarios, representantes de la sociedad civil, representantes de medios de comunicación social, políticos, incluso representantes de iglesias, haciéndole un corifeo a Maduro en esta especie de nueva negociación que está tratando de llevar a cabo. Yo tuve la oportunidad de conversar acá en el estado de Anzoátegui con Carlos Fernández, el presidente de Fede Cámaras, quien vino también con el vicepresidente y otra gente, y él nos decía que, había conversado por lo menos 3 veces con Maduro y que le había ofrecido devolver las 1.500 empresas que habían expropiado y que habían quebrado. Y yo veía que a los empresarios que estaban con Carlos Fernández, el presidente de Fede Cámaras, se les pusieron los ojos como 2 huevos fritos, en medio del desastre que hay en esta zona, como en toda Venezuela, de falta de agua, de falta de luz, de inseguridad, de los zampones haciendo la suya. Entonces decía, ¿qué es esto? Estos se quebraron. Y después vi esta semana representantes de la llamada sociedad civil, aunque decían que no eran del bloque ese civil al que pertenecen, sino que lo hacían de manera personal, sumisos en Miraflores, dándole a Maduro el tratamiento de precisamente jefe de Estado después que destruyeron a Venezuela. Pero por otro lado tenemos el contraste de gente como la estudiante Gabriela Álvarez, los estudiantes universitarios que están en rebeldía frente a la pretensión de Maduro de ponerle la mano a las universidades autónomas. Estamos viendo a los pensionados, a los jubilados, a los trabajadores en la calle. Estamos viendo a partidos políticos como que muchos de los cuales están en resistencia frente a esta situación. Y desde luego también empresarios y gente de todos los sectores de la vida nacional. Es decir, aquí hay 2 Venezuela, una que se rindió y que le está haciendo el corifeo a Maduro, y otra que resiste y que lucha por lograr la independencia, la libertad y el camino, la senda para una Venezuela próspera.
Ahora, tengo que preguntarle, diputado, porque en este contexto está abierta la discusión sobre la renovación de la dirigencia política en nuestro país. Veíamos un mensaje, me parece que publicado la semana pasada por la coordinadora nacional de su organización, María Corina Machado, hablando de la necesidad de realizar una consulta para conocer la opinión de los ciudadanos, pero esto al margen del proceso electoral, un eventual proceso electoral en 2024. Quisiera su comentario y los detalles que pueda compartir con nosotros, saber, entre otras cosas, si se trata de una iniciativa al margen o en paralelo a este proceso que adelantan organizaciones de la alternativa democrática en nuestro país. Lo escuchamos. Esta propuesta de María Corina no es nueva, la hizo desde el mes de noviembre del año pasado, en el cual le decía que es necesaria una nueva dirección política porque la actual ha fracasado. Y esto no lo podemos negar ni ocultar. El G4 se convirtió en una fábrica de errores políticos que, lejos de terminar con la tiranía que ha destruido Venezuela, pues la estaba atornillando. Entonces llegó el momento, pensamos, llegó la hora de que no sean esos cogollos de esos partidos políticos los que decidan. Por ejemplo, ¿a quién representan esos que mandaron a México? A Stalin González, a Luis Aquiles Moreno. ¿Quién los eligió, los designó para hablar en nombre de Venezuela en unas negociaciones que incluso firmaron reconociendo a Maduro? ¿Qué es eso? Y entre otras cosas, tocar cacerolas y protestas de esa naturaleza que nada contribuyen a realmente poner en jaque a estas organizaciones criminales que han destruido a Venezuela. Entonces ella plantea una consulta directa al ciudadano, al venezolano, para que diga, bueno, una nueva dirección política que realmente consiga la forma de garantizar un proceso limpio para escoger nuevos presidentes de la República, parlamentarios, gobernadores legítimos, consejos legislativos, cámaras municipales, etcétera, etcétera. Es decir, que esto está concadenado, pero no para hacerle el juego al circo que montan cada cierto tiempo Maduro y sus compinches en unas falsas elecciones. No. Esto es para realmente enfrentar una lucha para crear las condiciones de manera, las garantías para que esos procesos electorales puedan dar al traste con esto. O cualquier otro evento, porque nosotros no descartamos. Nosotros creo que los venezolanos debemos estar preparados para cualquier evento que se presente en Venezuela que dé al trasto y conduzca a la libertad de nuestro país. ¿A qué evento se refiere, diputado? Bueno, hay muchos eventos. Que la Corte Penal Internacional decida, por ejemplo, enjuiciar a Maduro y a todos sus compinches, que le dicten una medida judicial. Fíjate tú, María Alejandra, cómo la maquinaria propagandística del régimen echó a rodar en las redes sociales y en los pocos medios de comunicación social que quedan en Venezuela que la oficina de la Corte Penal Internacional iba a ser abierta en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso es falso. Y lo han desmentido. Aquí no hay esa intención. Estos están más preocupados de lo que se imagina. Ahora bien, también en el seno del chavismo hay unas fricciones que podrían dar al traste con todo esto. Mira lo que está pasando con el CTCJ ilegítimo, que la ilegítima Asamblea Nacional no ha podido ni siquiera ponerse de acuerdo, y las acusaciones de Pedro Carreño, que dice que eso es un reparto a ver de quiénes se pone más a los pies del régimen o de las tendencias del régimen, o esas pancartas que regaron en Caracas sobre la recompensa que el gobierno de los Estados Unidos tiene frente a la captura de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que eso lo hizo la oposición? Que va a la Plaza Bolívar y va a poner unos carteles de esa naturaleza. Esos son ellos mismos. Esa es la guerra que hay en este momento entre el chavismo y el madurismo. Es la guerra interna que hay allí. Esto puede generar una situación impensada, lo que llaman en política un cisne negro. Pero es que además la situación económica del país o la situación de los servicios públicos, sin agua, sin luz, sin conexiones, sin gasolina, este aumento disfrazado en el precio del carburante,
Esto es una situación grave que vive el país, y no son los conciertos esos que están tratando de montar a los romanos, o sea, pan y circo, pero no hay pan sino puro circo. O, por ejemplo, los bodegones, esos bodegones que solamente los enchufados pueden ir a comprar, etcétera, etcétera. No. La situación real es la que están viviendo los pensionados, los jubilados, los trabajadores, incluso de empresas privadas. Acá salieron trabajadores de franquicias conocidísimas a protestar. Incluso venía Maduro al complejo industrial de José y lo que vimos fue un desfile de equipos antimotines, de militares y civiles, porque los trabajadores petroleros están pasando tanta roncha como el resto de los venezolanos. Diputado, tenemos que hacer una brevísima pausa para policía. Regreso, quisiera dejarle la siguiente inquietud. Esta iniciativa que ustedes están proponiendo, insisto, es para convocar a todos los factores de la alternativa democrática, incluso aquellos que ya están promoviendo, como la causa R, una consulta para elegir candidato frente a un proceso en 2024, o es en paralelo, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué dice usted en torno a dirigentes de su organización que han decidido, salir y afiliarse a otros partidos políticos que están en esta ruta? Ahora mismo pienso en Luis Barragán o William Anseume. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando en esta parte del programa acerca del panorama político de nuestro país, nos acompaña el diputado Omar González, miembro de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela. Yo le dejaba un par de inquietudes. Nos quedan 1 o 2 minutos, diputado, que tienen que ver con la iniciativa para renovar los liderazgos. Le decía yo, si es paralela al proceso que ya se inició entre factores de la alternativa democrática para elegir, en teoría, un candidato, un dirigente que participe de cara a un proceso en 2024, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué dice usted en torno a lo que está ocurriendo en su organización y la decisión de algunos dirigentes como Luis Barragán o William Anseume de abandonar el partido para integrar organizaciones como Encuentro Ciudadano? Le escuchamos. La propuesta de 20 Venezuela, a través de nuestra coordinadora general María Corina Machado, está abierta a todos los sectores opositores del país. Desde luego, ahí quedan excluidos los que no son opositores, como los alacranes, etcétera, etcétera. Pero tú me hablabas de causa R, efectivamente, todo esto está convocado. Nosotros pensamos que primero hay que elegir una dirección política y no ir como mansos corderitos y él, que sabe exactamente, porque ha sido víctima de las estafas, de las trampas, los abusos del régimen, sabe que primero tienen que haber una dirección política que pueda garantizar un proceso limpio, transparente. De manera que sí, están abiertos a todos los sectores opositores realmente del país a esta consulta. Ya algunos se han pronunciado, sectores de la oposición, y desde luego van en paralelo. Hay algunos que piensan que hay que ir directamente a escoger candidatos a la presidencia, candidatos a las gobernaciones, candidatos a las alcaldías, pensando quizás en una mega elección. Incluso Andrés Velázquez puso una fecha que a mí me parece interesante, 23 de enero del 2013, una fecha icónica para los venezolanos. Es decir, nosotros estamos convencidos que primero hay que elegir una dirección política, y en eso estamos trabajando, y estamos convencidos
que esa es la ruta adecuada y la racional y la más conveniente para el país. En cuanto a la movilidad en los partidos políticos, esto es normal, María Alejandra. En los partidos políticos es una decisión voluntaria de nosotros el afiliarnos o desafiliarnos de una organización política. En el caso de Luis Barragán, a quien considero un hombre talentoso, brillante, un parlamentario de destacada trayectoria, bueno, a lo mejor tiene diferencias en cuanto a las alianzas, en cuanto a la posición recta, coherente. Yo la llamo la Margaret Thatcher de Venezuela, la dama de hierro, esa que no anda ante las presiones, etcétera, etcétera. Bueno, considera que es importante mantener la coherencia en la lucha y no dar concesiones frente al proceso que estamos viviendo. Bueno, y de repente hay algunos que piensan que esto no es lo adecuado, que hay que aliarse aunque sea con un pañuelo en la nariz. Pero esos son desacuerdos y encuentros y desencuentros que hay en las organizaciones políticas. Para mí, Barragán sigue siendo a quien conozco más que el profesor Auseme, porque tuvimos ya 10 años en el Parlamento y sé de su valía. Lo respeto y lo quiero muchísimo. Bueno, él tiene el perfecto derecho de tomar decisiones como eso, y esto es normal. Si tú supieras la cantidad de dirigentes de otras organizaciones políticas que están haciendo cola para entrar en 20 Venezuela, porque en este momento es el momento estelar de María Corina Machado, no hay encuesta donde no esté de primera, uno sale a la calle y la gente dice la única que nos puede salvar de esta tragedia es María Corina Machado. Bueno, y hay mucha gente que no está convencido de partidos de la oposición, de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular y sobre todo de las bases de esas organizaciones. Diputado, me dicen que se nos ha agotado el tiempo. Yo le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación, sobre todo en Semana Santa. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. Gracias, María Alejandra. Gracias. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR